una consideración sobre la brevedad de la vida. ¿Qué dice el Salmo 90 del versículo 9 al 12? Dice la Biblia, Salmo 90, 9 al 12. Porque todos los días declinan, todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, Dios todopoderoso, que con la sola declaración de tu palabra creaste todas las cosas, mi Señor, y con esa palabra también nos trajiste a la vida. Te ruego, Dios bendito, que nos des entendimiento acerca de la enseñanza que hoy vamos a recibir, para que enfrentemos con humildad la realidad de los días que Dios nos va a conceder en esta tierra, y que entendamos con sabiduría que no vamos a vivir en esta tierra para siempre. Ese es el decreto que tú has dado, y enséñanos a nosotros como iglesia, como cuerpo, a asimilarlo, a entenderlo y también a enseñarlo, porque ese entendimiento y ese conocimiento siempre te va a dar gloria, honra y alabanza a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. ¿Por qué estamos hablando de los límites de la vida? Hermanos amados, es que todavía nosotros no tenemos quizás muy claro el entendimiento, aunque para nadie es secreto que en esta vida simplemente vamos de paso y que nadie está libre de ser llamado en cualquier momento. El momento lo decide Dios. Siempre hemos enseñado, hermanos, que la vida la decide Dios en todos sus términos. Dios es el que decide la concepción de la vida del nuevo ser en el vientre de la mujer, porque Él así lo ha determinado. Él es el que sostiene la vida el tiempo que Él ha determinado, y Él es el que un día, así como nos dio la vida en el vientre de mamá, un día también nos va a llamar. Eso no es secreto para nadie, ni debe de sorprender a nadie, mucho menos asustar a nadie, porque son leyes que ya son conocidas por todos, creyentes o no creyentes. Oiga bien, una cosa, todos los seres humanos sabemos, aún sin conocer a Cristo, aún sin ser creyentes, todos los seres humanos sabemos que el final va a llegar en un momento. O sea, eso no es un secreto. Y tenemos como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, que tener muy claros esos términos de la brevedad de la vida, porque eso es lo que la Biblia enseña. Y esa sentencia, amados hermanos, la dio Dios desde el principio de la creación. El hombre estaba puesto en el huerto del Edén, y Dios plantó un árbol que es el de la ciencia en el conocimiento del bien y el mal, así se llama. Y de ese árbol, de ese fruto del árbol, Dios le dijo al hombre que no comiera, que no lo tomara. Pero también plantó el árbol de la vida. Y con ese, al comer del árbol de la vida, el hombre iba a sostenerse vivo. Todavía no podemos nosotros saber cuánto tiempo podría haber permanecido el hombre vivo en el huerto del Edén, porque no le dimos tiempo al Señor
de que nos midiera el tiempo entonces. Pero el tiempo, amados hermanos, dijo Dios, si ustedes comen del fruto de este árbol, ciertamente morirán. Eso está en Génesis 2, 16 y 17. Nosotros, hermanos, desde el principio de la Biblia, usted puede encontrar eso en el principio de la Biblia, y la sentencia de muerte para el hombre la decidió el mismo hombre cuando comió el fruto del árbol que Dios le dijo que no debería de comer. Y amados, la misma escritura tan solamente en el capítulo 5 de Génesis, cuando habla de los descendientes de Adán, habla primeramente de Adán en el capítulo 5, versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, pero después de una vida tan larga, ¿qué pasó? Y dice, y murió. Y así, versículo 8, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y repetidamente, versículo 11, Enos 905 años y murió. Y dice la Biblia repetidamente y murió. Versículo 14, todos los patriarcas de la antigüedad, a todos se les señala el momento de la muerte. Eso es, amados hermanos, para que entendamos que aún el linaje de Jesucristo, los descendientes de Adán, Set y todos los demás, hasta Noé, todos murieron. Hermano, ¿qué pasó? ¿Alguno de ustedes conoce a su tatarabuelo? ¿Y por qué no lo conocemos? Porque ya murió. Amado, ¿cuántos de nosotros vamos a conocer nuestros tataranietos? ¿Y por qué no los vamos a conocer? Porque ya no vamos a estar, hermano. Esa es una ley bíblica. Y oiga bien, y Dios es el que decide el tiempo, el momento y la manera en que nos va a llamar. Ay, yo quisiera dormirme una noche y ya despertar en el cielo. Así quisiera. Pero eso no lo decide uno. Eso no lo decide uno. Eso lo decide Dios. Mire, yo creo que yo no quisiera que me pasara encima una planadora. Pero si Dios así dice, ¿qué puedo hacer? De todos modos, el instante del llamado es el mismo. O sea, el desprendimiento del alma del cuerpo del hombre tarde o temprano va a llegar. La manera no sabemos cómo Dios la va a determinar. El tiempo tampoco. ¿Y sabe qué? Es mejor que no lo sepamos. ¿Verdad que es mejor que no saberlo? ¿Por qué? Porque si lo supiéramos, usted puede decir, híjole, ya me faltan 2 semanas. Wow. Mejor no hablemos de eso, ¿verdad? Bien. El asunto es que aún la maldad del corazón de los hombres, lo que provocó fue un juicio universal de Dios. Y ya en el capítulo 7 de Génesis, versículo 22, dice la Biblia de esta manera: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. O sea, eso significa que todo ser humano, porque el espíritu de vida lo recibe el hombre de parte de Dios para que estemos vivos. Nadie, oiga bien, nadie se ha dado vida a sí mismo. Nadie, ningún ser humano puede él acreditarse el haberse dado la vida. A veces los padres neciamente le decimos a los hijos, no, si yo te di la vida. No, cuidado, usted lo engendró, quizás la mujer lo concibió, pero la vida ni el hombre ni la mujer la dan, eso la da Dios. Así para que nos quede clarito, pues. Entonces, yo soy tu papá y como yo soy el que te di la vida, yo te mando. No, señor, no se equivoque, usted no es dador de vida. El dador de vida es Dios. Entonces, hermanos amados, pero a la gente se le olvida. A todos se nos olvida que estamos de paso por esta tierra. Miren, amados, yo me acuerdo cuando yo estaba cumpliendo 15 años, 18 años, 20 años. Claro, en ese tiempo, háganle así, tienen permiso. Pero en ese tiempo, hermanos, claro, uno tiene otro aspecto, ¿verdad que sí? Y como no era cristiano en ese tiempo, pues entonces las conductas juveniles eran las propias de todo el mundo. Pero los años van pasando y el aspecto de uno va cambiando.
Y hermano, esa también es ley. Y nos recuerda Dios de esa manera que el cuerpo en sí mismo se va deteriorando. Y no es eso lo que dice el Salmo, pues. Acuérdate, dice el Eclesiastés, joven, de los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. La vida cambia, hermanos. Una cosa es ser joven, otra cosa es ser madurito, otra cosa ya es entrar en la tercera edad y al final se aterriza y la vida termina. En Romanos 5:12 el apóstol Pablo vuelve a recordarle, y esto ya a la iglesia de Cristo, acerca de la realidad de la sentencia de Dios todavía vigente para los tiempos de hoy. ¿Qué dice Romanos 5:12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Entonces, hermanos amados, fíjese bien. La realidad es que cada ser humano sobre este planeta y por siempre, todos hemos tenido y tenemos una fuerte inclinación al pecado. Y como tenemos todos una fuerte inclinación al pecado, pecamos. Pero ese cometimiento de pecado, que es desafiar la ley de Dios, tiene una sentencia. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Y eso es lo que nosotros queremos que la iglesia entienda. Hermano amado, usted puede ver en las películas ahora y en los cables y todo, cómo pelea la gente contra la vejez. Cómo la gente lucha contra las arrugas, contra las canas, contra la calvicie, contra la panza y contra todo lo que se cae. Como que eso es algo de lo cual nosotros tendríamos que avergonzarnos. Y hermanos, es algo totalmente normal. El cuerpo nos va avisando que sus días cada día están más cercanos al final. Y eso no nos tiene a nosotros que amargar, no nos tiene que entristecer, mucho menos nos tiene que avergonzar. Yo he hablado con hombres ya mayores que se sienten acabados, derrotados, porque ya no pueden hacer las cosas que antes podían hacer. Miren, esos hombres hay que sacudirlos bien para que les amanezca. Mire, le digo a este varón, ya no lo puede hacer y no lo va a poder hacer nunca más. Porque ya sus fuerzas llegaron al límite. Cuando uno está a cipote, mire ahí, usted no se cansa, se desvela y al día siguiente sigue estudiando. Por eso aliento a los jóvenes a que ahorita es la edad de estudiar. Porque ahorita tienen fuerzas, energías todavía de sobra para rendir. Pero llega un momento en que el hombre y la mujer van bajando su cuota de rendimiento. Y eso es totalmente normal. Y a veces dicen, no, si mire, antes yo caminaba como venadito y ahora ya me cuesta y todo. Mire, ¿y cuántos años tiene? Y la otra pregunta es, ¿cuántos años cree que le faltan? Porque el cuerpo va gastando sus energías, va gastando su vigor y el ser humano debería de entender. Pero yo no espero que toda la humanidad lo entienda. Espero que la iglesia de Cristo lo entienda y que entendamos que en esta vida simplemente vamos de paso. La Biblia tiene suficientes referencias que nos anuncian que no vamos a estar en esta tierra para siempre. Mire, yo antes les decía, el cielo no es en San Vicente. Imagínense vivir en San Vicente para siempre, eternamente. Ya se fijó cómo está de caliente hoy. Entonces, mire, en otra parte, tampoco allá donde hace frío, esa gente se está congelando. Entonces, uno sabe que no hay lugar perfecto para vivir, porque el lugar perfecto que Dios ha diseñado para que nosotros permanezcamos para siempre es el cielo, con Él. Y ahí todo el mundo se quiere ir, pero vivimos casi esta vida como que no nos quisiéramos ir al cielo, porque seguimos desafiando las leyes de Dios,
Seguimos retando a Dios con nuestra vida pecaminosa, con nuestra rebelión. No queremos venir a la iglesia, no queremos orar. La Biblia nos aburre. Y así se quiere ir al cielo. Y lo peor es que no sabe cuándo le va a tocar irse. Mire, y en esto, amados, hay sorpresas. A veces los jóvenes ven la muerte muy lejana. ¿Y quiénes son los que más están muriendo hoy en nuestro país? A los jóvenes. Nuestros jóvenes, aún los de esta iglesia, están sufriendo amenazas. Y a veces uno se queda un poquito preocupado por algunos que viven en zonas que ahora han llegado a ser claramente peligrosas. A los viejos ya no nos hacen nada, ya nos asustamos. Pero a los jóvenes sí, son peligrosos. Entonces, oigan bien, todo ser humano sobre esta tierra debería de vivir consciente de la muerte, del fin, y que este fin tarde o temprano va a llegar. Y si está escrito y Dios lo ha determinado así, ¿será buena la muerte para nosotros? ¿Qué creen ustedes? ¿La muerte será buena para nosotros? Sí, pero yo no me quiero morir. Es que hemos sido hechos por Dios con un sentido de cuidado de la vida. Por lo tanto, hay una condición natural en cada uno de nosotros que nos alienta a cuidar la vida. Pero claro, como hay un engañador que le está diciendo a la gente, el pecado no te va a quitar la vida. Es decir, los vicios no te van a quitar la vida. La vida libertina no te va a quitar la vida. Entonces la gente quiere vivir, mire, ahora queriéndose ir al cielo y viviendo como para irse al infierno. Y nosotros, hermanos, como iglesia tenemos esa responsabilidad de instruir acerca de esta realidad. En Hebreos capítulo 11, versículo 13, hay un versículo que este versículo me inquieta mucho, porque estaba hablando de la fe de los antiguos patriarcas. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Oigan bien, aunque la gente no lo quiera creer, todititos los seres humanos en esta tierra vamos simplemente de paso. Simplemente de paso. O sea, el lugar, el destino eterno no es aquí. Aún la carne, que es la que se va a sepultar un día, se sepulta y se convierte en polvo. Y el polvo vuela y a saber qué se hace. Entonces, amados, el alma, que es la que garantiza la vida, esa es la que vuelve a Dios. Y Dios nos permite este tránsito por la tierra para que nosotros podamos tener algún entendimiento, un conocimiento de Él, una conciencia de que somos pecadores y que tenemos en Cristo y solamente en Cristo la opción para salvarnos de la condenación a través de la fe en la obra de redención que Él hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, si nosotros no creemos eso, o no lo entendemos, o no nos interesa, definitivamente nuestro tránsito por esta tierra va a ser sin mayor propósito. Porque ¿para qué vamos a vivir? ¿Qué es lo que nos motiva a estar vivos? Oh, dice la gente, yo quiero vivir porque yo quiero ganar mucho dinero. Oigan bien, esa es la razón suya para estar vivo, ganar dinero. El Señor Jesucristo sentenció claramente que la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que se poseen. Más bien dice, mira necio, ¿qué sabes tú si esta noche vienen a pedir tu alma? Y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Y hermanos, quiero volver al Salmo 90, que es un salmo que se le atribuye a Moisés,
y que claramente dicen lo que la Biblia, dicen lo que Dios dice acerca de lo que es nuestra existencia terrenal. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. ¿Qué es lo que provoca la ira de Dios? El pecado que nosotros cometemos. Cada día que nosotros cometemos un pecado, ira de Dios estamos acumulando y nuestros días se van acortando. El pecado nos va acortando la vida, hermanos. Entonces, por mucho que usted diga, ya no voy a pecar, aún así sus días van a tener límite. Y dice el salmista, acabamos nuestros años como un pensamiento. Y esto es ya una declaratoria de la brevedad que tenemos en esta vida. ¿Qué significan 80 años de tiempo que nosotros medimos ante la eternidad de Dios? Hermanos, si nuestro tiempo aquí en la tierra no llega ni siquiera a un suspiro de lo que es el tiempo de Dios. Dios es eterno. Él no ha tenido principio ni tendrá fin jamás. Y Él, en un momento dado, por su decisión soberana, nos concedió la vida. Y es Él el que la ha dado y a Él le pertenece. ¿Sí? A veces uno dice arrogantemente, sobre todo a veces los jóvenes, mi vida es mía y yo hago con ella lo que quiero. Cipote, tu vida no es tuya. Y no podés hacer con tu vida lo que te dé la gana. Uno tiene que hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerda usted del Padre Nuestro? Que el propio Señor Jesucristo dice, oren al Padre de esta manera, que se haga tu voluntad, Padre, así como se hace en el cielo, también que nosotros hagamos tu voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros a eso estamos obligados por la fe, por la palabra. Para nosotros no debería de ser un objeto de mayor dificultad, si es que tenemos a Cristo, hacer la voluntad de Dios y encontrar en hacer la voluntad de Dios la razón de vivir. ¿Para qué quiere estar vivo? ¿Para gastarse en placeres? ¿Para qué quiere estar vivo? Cuando uno ya tiene hijos, dice, bueno, para sacar adelante a mis hijos. Es una aparente buena primera intención. Pero oigan bien, la razón que tenemos nosotros de estar vivos es darnos cuenta que tenemos un Creador y que tenemos una deuda por el pecado con Él. Y que tenemos que venir a cuentas a Dios continuamente porque nosotros no sabemos en qué momento Él nos va a llamar. Y usted puede estarse portando bien hasta hace 2 meses. Y desde 2 meses para acá usted ha hecho lo que ha querido. Y se ha portado mal, ha desobedecido. Y no le voy a mencionar todas las desobediencias que usted ha hecho. Pero quizá como esposo no ha tratado muy bien a su esposa. Se había portado bien y algo lo alborotó por allá. Entonces, oiga bien, usted ya entró en deuda con Dios. Porque Dios conoce todos nuestros saldos. ¿Sí? Y en lo que nos conviene a nosotros, siendo hijos de Dios, es estar a cuentas cada día con Él. Pero es porque no tenemos toda la eternidad para ponernos a cuenta. Para ponernos a cuenta con Dios, tenemos solamente el tiempo de vida que Dios mismo nos conceda. Algunos dicen, bueno, yo me voy a dar gusto en mi juventud y allá cuando ya esté viejito, le voy a pedir perdón a Dios y me voy a ir al cielo. Hay gente que así piensa. ¿Y quién te ha dicho que vas a llegar a viejo? ¿Quién te ha dicho que de repente, mire, hay muchas formas de perder la comunión con Dios? Hay gente que está viva corporalmente, pero su mente está desconectada de la realidad. Y ya no tienen conciencia ni de Dios ni de pecado. Y en ese estado de conciencia que les llegó quizás por un accidente o tal vez por una enfermedad, no se pusieron a cuentas con Dios y viven atormentados en esa condición. Porque solamente Dios sabe cuál es la sentencia que le da a cada quien por el pecado mientras viven en esa tierra. Amados, el salmista dice claramente cuánto es lo que duramos.
los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Eso dice la Escritura. Entonces, amados, uno tiene que saber medir el tiempo. Si ya tiene 40, ¿cuánto es lo más que le falta? Si ya tiene 50, ¿cuánto le va quedando? Y uno tiene que decir, bueno, Señor, miren, yo ya llegué hasta aquí, por la gracia y la misericordia de Dios. Pero cuando yo veo que me están celebrando un cumpleaños, yo también estoy recordando, bueno, entonces ya voy a ir sacando el tren de aterrizaje. ¿Sí? O sea, ¿sería sabio pensar así? Claro que sí. Voy a sacar el tren de aterrizaje, pero yo quiero que el avión se detenga mientras yo sea productivo para Dios. Eso es lo que yo le he pedido. Quiero estar vivo. Mi razón de vivir es servirle a Él, ser productivo para Dios. Entonces, no quiero vivir, o sea, siendo productivo para el mundo. Mis anhelos, amados hermanos, ya como hombre, no son poder, fama, riquezas. Ya no, hermanos, ya no. Sería una necedad que yo pensara de esa manera. Lo único que quiero es glorificar a Cristo en el tiempo que Él me conceda. O sea, y si no vivo para glorificar a Cristo, yo mismo le he dicho al Señor, no permita que cometa una locura. Mejor lléveme antes que yo pueda caer en un extravío. Pero si me deja vivo, déjeme productivo para usted. Y Dios así lo ha hecho. Yo quiero estar vivo para servirle a Él. ¿Y cómo le sirvo a Dios? Así como ustedes me conocen. Enseñándoles, corrigiéndolos, regañándolos algunos que merecen. Y seguir enseñando, porque eso es lo que el Señor dice que tenemos que hacer. Enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y ese es mi trabajo y quiero hacerlo, pero para poder hacerlo necesito estar primeramente vivo y segundo saludable. Entonces estoy tratando de cuidar mi salud para poder servirle bien a ustedes, y al servirle bien a ustedes le estoy sirviendo bien a Dios. Pero cuando ya no sirva para eso, ¿qué va a ser lo mejor? A Dios. O sea, tengo que partir. Oigan bien. Pronto pasan, dice, los años y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Miren, versículos que nos habla cuánto le desagrada a Dios nuestro mal comportamiento. Entonces, el 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dios nos enseña por medio de este salmo, cuánto es lo que la vida del hombre podría durar. La verdad, hermanos amados, es que nosotros no podemos perder la referencia de lo que es la realidad de nuestra existencia. Si usted va a un hospital, cuando yo vine hace 11 años a esta iglesia, ni conocía el Seguro Social. Ahora ya me conocen ahí. ¿Y a quiénes son los que veo más seguido ahí en el Seguro Social? A hombres y mujeres de mi edad o mayores. ¿Por qué? Porque ya el motor necesita ajustes. Hay que hacer cambio de repuestos que ya no funcionan bien. Y hay unos que ya, de modo, su vida útil terminó. Entonces, a vivir sin eso. Eso es lo que nos toca. Y es una realidad que no tenemos nosotros por qué esconder. Fíjese que en el Salmo 39,
Es un salmo que tiene un título. Tal vez puedes sacar el título para que los chicos lo vean. Salmo 39, desde el 1. El carácter transitorio de la vida. O sea que el salmista está recordándole al pueblo que no vivamos pensando que el fin nunca va a llegar. Y desde el versículo 4, el salmista dice, este salmo de David: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Es palabra de Dios. He aquí, diste a mis días término corto. ¿Cuántos años vivió David? 70 años. O sea, cuando yo me comparo con la medida de vida que Dios le dio a David, miren, hombre, por lo menos yo tengo que decir, ya me faltan 8 años para llegar a la edad de David. Y todavía no sé si voy a llegar. Eso Dios lo sabrá. Pero, ok, David le preguntaba a Dios. Y uno tiene que preguntarle a Dios: Dios mío, ¿realmente voy a llegar? El que tiene 30, ¿iré a llegar a los 40? ¿Iré a llegar a los 50? ¿A los 60? A los 38, hijo. Ay, si tengo 35. Mejor que no nos diga, ¿verdad? Mejor que no nos diga. Pero fíjense, hermanos, que David pedía una respuesta ante esto. Y yo les animo a todos, oiga bien, les animo a todos a que le pidamos a Dios cuántos días nos faltan. ¿Cuántos días nos faltan? Hay muchas formas de ser llamados, pero el resultado es el mismo. Volamos. Esa es la palabra que la Biblia usa. Volamos. Y el salmista acá, el salmista David dice, he aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente, miren lo que dice el salmista, es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Entonces, hermanos, nosotros no podemos vivir en esta incertidumbre. Si tenemos a Cristo en el corazón, genuinamente, la muerte ya no tiene que ser para nosotros una fatalidad. La muerte, hermanos, y la voy a aplicar ahora acá. De verdad, amados, ¿qué es mejor para nosotros? ¿Irnos o quedarnos? Irnos. Sí, el apóstol Pablo lo dice en la palabra. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Le voy a hacer la pregunta a usted. Y usted, hermana, para usted, ¿vivir es Cristo y morir será ganancia? Bueno, mire, pero cuando me toque, hermano. Entonces, el apóstol Pablo no sabía cuántos días le quedaban. Y es más, el apóstol Pablo enfrentó su final con vigor espiritual tremendo. La última carta de Pablo a Timoteo dice que en su parte final, ¿sí? Porque yo ya sé que mi final está cerca. El Señor me lo ha dicho. Pero el apóstol Pablo no lo dice con amargura, lo dice con esperanza, porque la muerte para el creyente verdadero significa esperanza. Porque oiga bien, inmediatamente partimos de este mundo. Si estamos en Cristo, lo que vamos a ver es a Cristo. Yo creo que es mejor ver a Cristo que ver la torre. Es mejor ver a Cristo que ver el volcán, aún un atardecer, un amanecer. Pero ¿qué es lo que usted ve al amanecer? Mejor ver a Cristo. Hermano amado,
Yo sé que esto no le provoca mucho gozo, pero la idea de enseñárselo es que usted vea aún en la muerte que va a venir, seguro, no vea tragedia, porque esa es precisamente la bendición de la vida eterna. Nos ha dado vida eterna y la carne esta no puede tener vida eterna. La carne está sentenciada a muerte. Nosotros con la muerte lo único que hacemos es recibir el favor de Dios de desprendernos de este cuerpo de muerte. Pregúntese, ¿qué le gusta hacer a la carne? Pecar y pecar. Pecar. La carne no vive para agradar a Dios. Por lo tanto, el favor que Dios nos hace es decir, no, hija, yo no quiero que estés sufriendo ya con tanta tentación. Es decir, amenázate pecado. Si tú querés, yo sé que tu alma dice, querés estar en paz conmigo. No, hombre, te voy a hacer el favor, te voy a llamar para que ya no tengas ese problema y vas a estar conmigo. Sí, pero todavía no. Hermano, eso no lo decide usted. Mire, aquí hay varias chicas que son gente de hospital, gente de medicina. Solo se mueren los ancianos, hija. Y hay niños que se mueren. Bebés que mueren. Mire, hay una tasa de mortalidad infantil elevada aquí en nuestro país. Y hay cajoncitos así chiquitos para enterrar bebecitos. O sea que hay ataúdes de todo tamaño. O sea, entienda que aunque la Biblia diga que, es cierto, los días del hombre son 70 u 80 años, lo cierto es que muchísima gente muere o parte mucho antes de llegar a ese término. Y Dios no se está equivocando. Dios es el que tiene derecho. A veces ustedes ven cómo los impíos reaccionan ante las tragedias naturales. Hubo un tsunami allá en Asia y mató 300,000 personas y echan la culpa a Dios. O hubo un deslave aquí en San Vicente y murieron 300, póngale. ¿Quién es el culpable? Dios, dice la gente. Oiga, ¿y quién es el dueño de esas vidas? Dios puede quitarle la vida a toda la humanidad si Él así lo determina, y Dios sigue siendo bueno, santo y amoroso. Dios no se equivoca nunca, y los juicios de Dios son justos, son buenos. Hermano amado, no se equivoque en cuanto a la manera que Dios determina llamar a muchos. Las guerras matan millones y millones de personas y en una forma cruel, despiadada. Pero oiga bien, si Dios determina ese nivel de juicio para algunos pueblos, Dios está obrando con justicia. Y Dios le está acortando a muchos sus días por causa de juicios que Él está totalmente facultado de decidir. Por lo tanto, quiero que sepa, la muerte no es culpa de Dios. No hay razón alguna de acusar a Dios por la muerte de nadie. Dios nunca es el culpable. Que nos quede claro, hermanos. Dios nunca es el culpable. Así sea el ser más amado que partió, Dios nunca es el culpable. Él da la vida, Él la sostiene y Él la toma. Y esa es potestad totalmente de Él. Entonces, amados, los días del hombre de todos modos son cortos. Si alguien sobrevive a alguna amenaza, a algún peligro hoy, ok, es porque no le tocaba. Dios no lo permitió. Pero un día le va a tocar. O sea, hay unos que dicen, no, este tiene 7 vidas. En la octava se va, pero se va. ¿Sí? Nadie se queda aquí para siempre. Entonces, si la iglesia entiende que la vida es totalmente pasajera,
Tenemos que vivir de esa manera, sabiendo que la brevedad de la vida es una realidad para todos. Nosotros, amados, caeríamos en una terrible, horrible necedad pretendiendo alargar artificialmente nuestros años. De todos modos, no se puede. Yo oí un reporte de un conocido cantante que ya se murió. Él quería vivir 150 años y se metía en cámara de oxígeno y se administraba los mejores medicamentos y se murió a los 50 años. Hay otros necios que dicen, bueno, no, que me congelen este cuerpo para que cuando la ciencia esté más avanzada me resuciten. Mire, ni en las películas cree uno eso, pero hay gente que cree en eso. Hermano, eso es imposible. El hombre no puede alargar ni un instante de su existencia porque es Dios el que la determina. Ok. Y oiga bien, por mucho que lo amen a uno y que lo admiren y lo reconozcan, los afectos también se terminan. El dolor de una esposa porque se murió el esposo pasa. El de los hijos pasa más luego. Es decir, por uno, ¿verdad? Uno por los hijos puede durar quizás dolido más tiempo, pero los hijos por uno no. Sí. Hermanos amados, porque todo en la vida es pasajero. Todo. Los sentimientos son pasajeros. Hasta en el acto matrimonial, siempre los vamos a casar recordándoles hasta que la muerte los separe. Es que a Sechera le dicen la muerte de apodo, dice. No, es un chiste feo. Bueno, oigan bien, hermanos, porque el matrimonio, es decir, termina cuando uno de los dos cónyuges ya parten. Entonces, hermano, ¿qué es lo que más tenemos que cuidar? Cuidamos el cuerpo y el cuerpo se va a podrir. Cuidamos el alma, los sentimientos, las emociones. Y amados, los sentimientos también desaparecen. No son garantía. Lo que más tendríamos que cuidar, sabiendo lo transitoria que es la vida, lo breve que es la vida, es nuestra comunión con aquel que nos dio la vida. Es con Él que tenemos que vivir a cuentas, en armonía. Mire, acabamos de cantar el Salmo. Dice, porque tu diestra me ha sostenido. Pero si usted no conoce la diestra de Dios, ¿quién lo va a sostener? Y uno se pregunta, ¿será cierto que la diestra de Dios nos sostiene? Hermanos, yo no sé si ese corito lo cantaron ahora porque sabían que me gustaba. Pero ese corito, cuando yo estaba conociendo a Dios en mis años de recién convertido, wow, era una vitamina espiritual poderosa que me enseñó, porque esto es aprendido. Aprendí a confiar en el Señor, aunque no viera soluciones. Y entonces, yo me acuerdo que estábamos en el aposento de oración de la iglesia Josué Central, que era en ese tiempo bien chiquito. Y ahí estaba un hermanito con un tecladito y cantando, temprano yo te buscaré. Pero como son palabras inspiradas de Dios, uno empieza a sentir la transformación de confianza en Dios y descubrir a Dios, conocer a Cristo como Cristo es. Y uno va descubriendo su amor, su misericordia, su respuesta contundente, porque no hay nada que glorifique más a Dios en nuestra vida que nosotros tengamos ese entendimiento de enfrentar un imposible, una impotencia total y darnos cuenta que la diestra de Dios ahí está para darle vuelta, para revertir toda posibilidad de bendición, y Dios bendice. Pero eso, hermanos, es parte de la fe. Es parte de la fe. Y para tener esa fe hay que tener vida espiritual, que es la que más debemos de cuidar. La vida espiritual se traduce en la práctica como confianza total en Dios. Dios quiere que confiemos en Él. Para eso nos ha dado la vida, para que los conozcamos, lo amemos, confiemos en Él y estemos seguros de que vamos por el camino que Él nos está trazando. No confundamos la fe con la religión, porque la religión traza caminos aparentemente seguros para el cielo y no los tiene.
No se equivoque, mi amado hermano. La vida es breve. La vida es vanidad, como dice el salmista. Y la vida, hermanos, no la ha dado Dios para enriquecerlo a usted. Para que usted tenga mucho pisto, como dicen por ahí. O para que usted se vea joven para siempre. No, hermano. Nadie. Fíjense esos artistas famosos. Yo no sé. Tienen 70 años y quieren andar con una boca de este tamaño. No sé quién les ha dicho que eso es belleza, pero porque piensan que eso las va a hacer ver jóvenes. Y cuando eso se cae, hermano, oiga bien, no seamos necios, no seamos necios. Démosle sentido a la vida, porque no va a durar para siempre. La vida se va a terminar. La vida, hermanos, hay que considerarla como algo sumamente fugaz. Termino con lo que dice Santiago. Busquen Santiago. Hermano amado, este texto es precioso, es poderoso y es desafiante. Dice, no os gloréis el día de mañana. 4:13. Fíjese bien y póngale atención a lo que le voy a leer, que es bíblico, es palabra del Señor. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Pregunta. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿en qué consiste el pecado? En querer medir el futuro en base a lo que a uno le parece o a lo que uno quiere hoy. Cuando uno tiene que definir el futuro sabiendo que la vida, mañana, esta vida de la carne, mañana podría no ser. Y tenemos que depender siempre. ¿Qué es lo que dice la Biblia que tenemos que decir? Si el Señor quiere, viviré. Si el Señor quiere, mañana estoy vivo. Si el Señor lo permite, pues sí, voy a emprender este negocio o esta relación. Si el Señor quiere. Eso es, si es la voluntad de Dios, viviremos y haremos esto o aquello. Pero vivir de otra manera es vivir lleno de soberbia, queriendo hacer cada uno lo que uno quiere. En esta vida el que manda es Dios y solo Dios. Y la voluntad de Él es la única que tenemos nosotros que anhelar hacer. Y es mejor, ya que no sabemos ni cuándo ni cómo va a ser el fin, que vivamos día a día haciendo estrictamente su voluntad. No salirnos a la derecha ni a la izquierda, sino que andar en rectitud. Porque uno no sabe en qué momento Dios le va a decir, venga para acá, ya estuvo. Y no le vamos a poder decir, entonces Señor, un poquito más, un ratito. No. Ni chance de eso vamos a tener. Porque el Señor no nos va a andar preguntando. El Señor sencillamente dice, venga para acá, hoy te toca a ti, ta. Hey. Y hermanos, al despertar después del llamado, ¿cuántos al despertar después de ese llamado final van a empezar a sentir un calor insoportable? Porque ni siquiera lo esperaban, ni siquiera lo creían, ni siquiera tomaron en consideración lo grave que es el pecado para Dios y no les importó. No les importó. Pero que creen, mire, lo peor es estar en un pecado, cometiendo un pecado y creyendo que Dios, Dios va a tener misericordia. Como Dios no quiere que me condene, entonces no me va a llamar ahorita que lo estoy haciendo. No se engañen, nadie se burla de Dios. Y Dios puede, si Él así lo determina, llamarnos en el momento más negro espiritualmente.
Y si nosotros no estamos preparados, hermano, no espere que las puertas del cielo se abran de par en par. Entonces, yo quiero animarlos, de veras. Esto no es para asustar a nadie ni para amenazar a nadie. Esto es para que tengamos claro el entendimiento de lo que significa la vida y lo breve que es. Pero un día, no sabemos, de aquí a 5 años, hermano, ¿cómo va a estar esta congregación si es que Cristo no ha venido? ¿Cuántos estarán y cuántos no estarán? ¿Quién estará en este púlpito? No lo sabemos. ¿Quién estará dirigiendo nuestro negocio? ¿Quién estará ocupando la plaza que hoy tenemos? Pero seguro que si no está usted, le aseguro que va a estar otra persona. Si usted ya no es el dueño, otro va a ser el dueño. Y ya no va a importar, hermano. Entonces, ¿no es mejor vivir sabiamente lo que nos queda? Algunos están diciendo, ¿para qué vine hoy? Mire lo que me vine a cachar. Esta es palabra de Dios, usted lo ha visto. Ahí está todo lo que bíblicamente soporta la enseñanza que le hemos dado. Pero hermano, lo peor será, ¿sabes qué? Saber que estas cosas son así y no prepararte. Seguir viviendo como, me da lo mismo. El que esté en el infierno va a decir, no era lo mismo. No era lo mismo, no es lo mismo vida que muerte. ¿Hacia dónde vamos caminando? Ya que esto es tan breve, ya que esto es como una neblina, ya que esto ya pronto va a pasar, ¿para qué estamos listos en este momento? Pero hermanos, así como Dios no va a preguntarnos, venga para acá, tampoco va a dudar de su sentencia. El que no estaba preparado, no hay cielo. Y si no hay cielo, hay infierno. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Está preparado hoy para estar en el cielo? Solo Cristo abre las puertas del cielo. Solo Él las abre. Y hermanos, que tenga misericordia el Señor. Porque la peor necedad es saber esto y vivir como que nunca se lo han enseñado. En cuanto a mí como pastor, esto no me lo va a demandar el Señor. Porque ya les dije lo que les tenía que decir. Y esto es lo que Dios tiene como mensaje para hoy. Si usted quiere realmente pedirle al Señor que le añada entendimiento sobre la enseñanza que hoy ha recibido, le pido que se ponga de pie y oremos. Es importantísimo orar por esto. Es más importante que pedirle al Señor que nos dé para pagar la luz mañana. Es más importante porque mañana usted no sabe. Lo que sí tiene que saber es que Dios es absolutamente soberano para decidir en qué momento Él va a decir, venga para acá. Y cuando despierte, yo quisiera que despertara viendo a Cristo. Oremos. Poderoso Dios,